gracias, Lucía, porque me has dado paso a la sesión perfectamente. Porque yo voy a hablar de adopción sin saber que vais a hablar de adopción, pero la adopción es de lo más importante dentro de un proyecto en general, y en este caso más todavía. La presentación la he hecho con, no nos vamos a engañar, Copilot me ha ayudado a hacerla. Entonces, una de las cosas, como Copilot hace sus cosas, una de las que me puso, pone adopción punto, porque escribe muy bien y acaba con punto. Y en este caso me hizo gracia, porque digo, sí, es verdad, adopción y punto, porque cuando hablamos de adopción siempre se suele hablar de adopción y gestión del cambio. La gestión del cambio es cuando hay un cambio. Cuando nos trasladan de edificio, hay un cambio. Cuando cambiamos de Skype a Teams, hay un cambio, pasamos de Skype a Teams. En el caso tanto de la inteligencia artificial de Copilot como de agentes, realmente no hay un cambio, es algo completamente nuevo. Entonces, al no tener ese cambio, hay que planteárselo de otra manera. Y lo importante en este caso es la adopción, ¿vale? Hay que planteárselo de otra manera porque no hay una manera que impida al usuario final seguir haciendo las cosas como las hace. Entonces, lo importante es la adopción, ¿vale? Entonces, por eso he dejado solo adopción. No he puesto la parte de gestión del cambio, aunque sabemos que este tipo de tareas lo hacen los equipos de gestión del cambio. Vale. Entonces, lo primero para mí es una cosa curiosa. Yo hace 20 años, cuando empecé a trabajar, trabajaba con contact centers, en el diseño de enrutamientos inteligentes dentro de contact centers. Entonces, para entender bien los agentes, digo, aunque es algo completamente nuevo, digo, ¿cómo puedo entender los agentes? Pues los agentes que yo conocía son aquellos. Entonces, en un giro inesperado dentro de mi carrera, de hablar muchísimo de agentes hace 20 años, ahora otra vez vuelvo a hablar muchísimo de agentes. Entonces, digo, voy a plantearme qué era lo que hacían los agentes de un contact center. Pues los agentes de un contact center tenían un conocimiento, ¿vale? Tenían un conocimiento de información. Había 10 agentes en un contact center, los 10 sabían de 10 agentes en un contact center de un banco, por ejemplo, los 10 sabían de cuentas normales, ¿no? de cuentas corrientes. Y solo había 4 o 5, o había 4 que sabían de hipotecas, ¿no? Luego tenían el conocimiento y tenían unas herramientas, se les proveía unas herramientas, se les daba acceso al CRM, se les daba acceso al número, tenían un número de teléfono, tenían unos auriculares, tenían los que tenían los agentes. Y se les daban unas instrucciones para atender las llamadas. Y luego, por otro lado, estaba lo que a mí me tocaba hacer. Yo lo que tenía que hacer era conseguir que las llamadas que los agentes que se dedicaban a hipotecas dedicasen la mayor parte de su tiempo a atender hipotecas, aunque subiesen también de lo otro. Entonces, el final de todo aquello era que estos agentes estuviesen cuanto más tiempo disponibles a atender hipotecas, de tal manera que iban a ser lo más productivo posible. La empresa iba a sacar la mayor productividad de esos agentes, ¿vale? Porque los que sabían de hipotecas estaban más tiempo libre atendiendo hipotecas y los que no, pues atendiendo otras cosas. ¿Cómo era la adopción en este caso de agentes? Pues la adopción era muy sencilla, era de uso. Te daban el número de teléfono, tú llamabas al número de teléfono, te atendían. Si tenías un contacto por email, pues escribías el email y los agentes te respondían. Era una adopción muy sencilla. Y la formación de los agentes también era sencilla. Era el que sabía de hipotecas, daba un curso a los que no sabían de hipotecas y ellos aprendían. Era algo sencillo. Entonces, digo, con esta premisa, que era cómo funcionaban los agentes previamente, digo, ¿cómo son los agentes ahora de IA? Y si te pones a pensar, la estructura es muy parecida. Ya nos lo han contado. Tenemos los agentes que tienen un conocimiento. Yo le puedo decir a un agente de inteligencia artificial cuál es su conocimiento, se lo digo. Le doy unas instrucciones, cómo tiene que comportarse. Y le doy unas herramientas para que las utilice. La principal, el modelo LLM. Puede hablar en muchos idiomas, se lo estoy dando. Le doy acceso a CRM, le doy acceso al correo. Los agentes son capaces de hacer todas esas cosas. ¿Cuáles son las principales diferencias con los agentes tradicionales? Pues una de las principales es que antes conseguíamos mejorar la productividad de los agentes del contact center. Con los agentes de inteligencia artificial vamos a ser capaces de mejorar la productividad de todo el usuario que tenga capacidad de crear agentes. No solo los del contact center, porque los agentes van a hacer tareas que ellos no, por lo que sea, prefieren que lo haga el agente, pueden delegar en el agente. ¿Y qué formación vamos a tener los agentes? Pues realmente la formación es que el propio usuario es el que tiene que enseñar a la gente, ¿vale? Hay que cambiar la conciencia de los empleados para que los empleados enseñen a su agente. O sea, sean capaces de enseñar a un agente. El que sea capaz de enseñar a un agente progresará más que el que no sepa enseñar a un agente. Vale, y todo esto
al final es un proyecto de transformación. Es un proyecto de transformación como cualquier otro. Siempre con los proyectos de transformación, el ejemplo más sencillo es el del puente, ¿no? Entonces, el puente es pues, que tienes que cruzar de un lado a otro. No hay puente y tienes que recorrerte el valle entero pues, para atravesar por el sitio más estrecho y tienes que volver, ¿no? Entonces, lo primero que te planteas, dices, pues vamos a hacer un puente peatonal, ¿vale? El puente peatonal te deja pasar. Luego, pasados unos años ya se decide hacer un puente con una autopista, pero le tienes que poner peaje. Y después, al puente con los peajes, le pones una serie de cabinas, que son las que tienen vía T para el paso rápido, ¿no? En el primer caso, el de la gente, del puente peatonal, ese realmente la adopción es el uso. Es que la gente llega al puente, cruza y ya está, tarda menos. En el del peaje, el ejemplo es que tenemos que hacer comprender al usuario que tiene que pagar por pasar al otro lado. Dice, si pagas, pues llegas antes. Y el tercero sería, hay que hacer comprender y hay que incorporar el compromiso del usuario. Lo comprende que tiene el peaje y el compromiso de que adquiera el vía T para cruzar. En el caso nuestro, eso, el puente peatonal es Copilot Chat. Lo tenemos gratuito. El peaje es Copilot, M365 Copilot. Tengo que hacer comprender a los usuarios que si necesitan eso, tienen que pagar por ello. Y los agentes es comprarse el billete, es quiero pasar más rápido, pues tengo que adquirir algo y tengo que hacer algo por mi lado para que yo pueda pasar más rápido el peaje. Dicho esto, con esto llegamos a cuál es el éxito de los agentes. Y lo ha dicho también Lucía. Está, por un lado, generar valor, que es lo que va a querer las organizaciones, lo que quieren es generar valor. Es que las personas entiendan y construyan los agentes para utilizarlos en sus procesos. Eso está claro, es lo que quieren. Pero no se puede generar valor si no tenemos la adopción. Y la adopción la tenemos con comprensión, con aprendizaje y con uso por parte de los usuarios. Si no usan los usuarios, tenemos que tener el compromiso de las tres cosas. Y es adopción, generar valor, es lo que nos va a dar realmente el éxito. Si no tenemos adopción, no lo vamos a conseguir. Vale, y entonces en la parte de comprensión, lo primero es comprender qué es lo que hacen los agentes. Y para esto tenemos el ejemplo de un médico en un hospital. Por cómo se plantean los agentes inicialmente y lo que tenemos en general, lo que tiene cualquier usuario, siempre me voy a intentar poner en el lado de un usuario final. Un médico en un hospital, cuando le hablan de agentes, pues él piensa que un agente es algo que van a incorporar en el proceso de citas, pero al médico realmente es algo que no le afecta. Entonces dice, bueno, pues va a estar en la parte de arriba, en la mejora de procesos de negocio, mejora de procesos de la organización, mejorar la manera en que se hacen las citas. Entonces el médico no se va a ver impactado por ahí. Entonces hay que conseguir que el médico se vea impactado por los agentes también. Entonces tú le vas a decir al médico, bueno, la gestión de tus viajes, vamos a incorporar un agente, que son los procesos internos, que tú vas a poder utilizar, pero vas a incorporar al médico como usuario de agentes, ¿vale? Ya va a empezar a aprender sobre agentes. Y después le vas a enseñar que puede mejorar su productividad personal, que puede tener su asistente que haga cosas por él individualmente, ¿vale? En cuanto él detecta, un médico detecta que puede tener un agente que le diga cuál es la dosis de medicina que puede dar a un paciente, lo utilizará. Entonces ya lo está viendo como algo personal, ya lo está viendo como algo personal y puede empezar a subir hacia arriba. Puede empezar a decir, vale, pues igual que yo tengo a esta gente, pues esta gente lo puedo compartir con los de mi mismo área para que hagan lo mismo. Y va a poder subir incluso más arriba. Dice, cuando venga un comercial farmacéutico y me pregunte de lo que sea, le voy a decir, voy a proponer un agente que sea el que le responda, no voy a tener que responderle yo. ¿Vale? Entonces hay que hacer todo ese proceso, porque siempre lo vamos a entender los agentes desde la parte de arriba, como mejora de procesos productivos del negocio. Y es como se plantea generalmente, pero hay que llegar abajo, porque puede ser útil para todos y va a mejorar la productividad de todos. Y aparte de eso, luego tenemos pues, que habrá usuarios que son más frikis, que ya se metan en las herramientas, porque están disponibles. Dice, ¿y qué hago yo con esto? Pues esos también hay que tratarles bien, porque son los que ya se han metido a hacer cosas, ¿vale? Y son las herramientas que hemos visto previamente. Vale, y luego tenemos que tener en cuenta también que la comprensión va más allá de la tecnología, ¿vale? No es solo tecnología. Las personas deben comprender que al otro lado hay un agente virtual, hay un agente de inteligencia artificial, no es cualquiera. ¿Y cómo se aprende esto? Pues se aprende utilizando las herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Digamos que hay que pagar muchas veces el peaje en ventanilla para darse cuenta que es mejor utilizar vía T.
Entonces hay que usar mucho la inteligencia artificial, es crucial desarrollar hábitos en inteligencia artificial generativa para sacar todo el potencial de los agentes. Hay que usar mucho la inteligencia artificial. Los usuarios tienen que acostumbrarse a utilizarlo y utilizarlo para que luego vean el potencial de los agentes. Vale. Con esto tenemos el tema de la comprensión y luego tenemos lo que decíamos, el compromiso. En el caso del compromiso, para que adquieran el compromiso los usuarios finales, lo que necesitan es formación, formarse, conocer lo que pueden hacer. Entonces, aquí también hay una transformación en el modelo de formación en general de las compañías, ¿vale? Ahora mismo el modelo de formación, yo lo he puesto antes, pero es ahora también, es la formación tradicional, en la cual tenemos un experto que enseña al resto en una materia, la que sea. Y el aprendizaje está basado pues, en una estructura jerárquica. Hay un profesor, masterclass, que explica lo que tiene que conocer. Ahora, dentro de las organizaciones, tenemos que ser capaces de que los usuarios aprendan a enseñar, porque ellos tienen que enseñar a sus agentes, y son unas capacidades que no todo el mundo tiene. Entonces, los usuarios tienen que aprender a enseñar, y esto nos va a dar, por un lado, las capacidades de que los usuarios enseñen correctamente a sus agentes, sean capaces de crearse sus propios agentes, y si son capaces de crearse sus propios agentes, serán capaces de explicar a alguien que haga un agente más complejo con iFoundry y te ponga una corbata. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cada uno debe aprender a hacerlo. Y esto, aparte de que en sí no es algo sencillo, es complicado, también va a descubrir capacidades de empleados que no teníamos. Porque el que sabe enseñar las cosas tiene una capacidad que no es algo tan común. Y luego ya pasaríamos a la siguiente etapa, que sería donde acabaríamos, que es el aprendizaje distribuido, en el cual tendríamos múltiples usuarios que saben enseñar a agentes y múltiples agentes que hacen muchas cosas. ¿Vale? Entonces tendríamos un conocimiento distribuido en toda la organización, permitiendo interacciones entre ellos y luego agentes interactivos entre ellos, autónomos, todo eso. Eso es el paso final. Primero hay que pasar por el del medio, que muchos empleados sepan enseñar a su agente. Vale. Y por último nos queda el compromiso de la organización. ¿Vale? El compromiso de la organización. Hasta ahora hemos estado hablando del bloque de la izquierda. De la derecha. El de la derecha, ¿vale? El trabajo que tienen que hacer los equipos de gestión del cambio, lo que decíamos, equipos de adopción, gestión del cambio. Programas de formación, planes de comunicación, gestión de la adopción y cumplir los objetivos que se hayan definido. Pero estos objetivos los tiene que definir antes alguien previamente. Y para eso está el equipo del medio, que realmente es el que es más importante, ¿vale? Que haya compromiso del equipo de liderazgo dentro de estos proyectos. El primero, que es identificar un sponsor sólido, esto igual por Copilot, por los traductores, las cosas que hacen. Cuando me lo tradujo ponía sólido patrocinando, en vez de lo que pone aquí, lo de identificar un sponsor sólido. Era sólido patrocinando. Y digo, ¿por qué se le ocurrió poner esto? Pero también me ayudó, digo, es muy importante que sea sólido. No puede ser un sponsor gaseoso que desaparece, ¿vale? Que nadie lo ve. Es fundamental que el sponsor esté implicado en todo el proyecto. Es necesario planificar una estrategia. Nos lo ha explicado perfectamente Lucía, no tengo nada más que decir. Hay que planificar la estrategia. Hay que definir cuáles son los objetivos. Los objetivos no podemos pretender la luna desde el primer día, pero hay que tener los objetivos claramente definidos. Y el último punto, que es la parte de inspiración de los empleados. Hay que creérselo. Nos lo tenemos que creer que esto va a transformar nuestra organización. Y por último está siempre la implicación del equipo de IT. ¿Vale? Dentro de la implicación del equipo de IT está la administración técnica, al final esto es tecnología, alguien lo tiene que hacer. Administración técnica, cumplir con la seguridad del cumplimiento, ser capaces de hacer soporte técnico de las incidencias que puedan surgir sobre esta tecnología, crear los entornos de monitorización de los objetivos que se definan y el penúltimo, el de la ingeniería del prompting, hay que plantearse si necesitamos perfiles de ingeniería del prompting para ayudarme a hacer agentes. Es fundamental. Si no los tengo que formar. Y si no los puedo formar, pues los tengo que contratar, tengo que tener un área que se dedique a esto. Y esta parte es lo que nos lleva a la gobernanza, que es lo que nos va a enseñar ahora Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues ya hemos hablado un poco de toda la parte de adopción. Vamos a ver un poco gobernanza y, sobre todo, algo que va ligado a todo esto, que son los costes, ¿no?
Porque al final yo, antes me acuerdo cuando empezábamos con todo este tema de la gobernanza es algo que sí que lleva existiendo muchísimo tiempo. Cuando teníamos que ir a dar una sesión de gobernanza, yo muchas veces decía, va a haber bostezos, esto va a ser muy largo, normativas, que si poner reglas. Y además ya habéis visto que desde el inicio esta mañana David ha empezado hablando de todo esto. Y bueno, ha generado mucho hype. Yo vengo ya aquí diciendo, no sé, vamos a tener mucha expectación, pero es que creo que es algo que es vital y a día de hoy, porque comentábamos antes, en la charla anterior, que se está uniendo muy claramente toda la parte de eso que antes existía, que era el departamento de compliance, el departamento legal, ¿no? Que para la gente de IT era algo como totalmente lejano, cosas que eran muy lejanas y no se entendían, ahora se están juntando. Se están juntando y están muy cerca unos de otros. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, vamos a ver qué herramientas tenemos, vamos a ver también la hoja de ruta y las cosas que hemos aprendido durante todo este camino y cómo podemos gestionar toda esta parte de agentes. ¿Recordáis este spot desde hace bastantes años que decía que la potencia sin control no sirve de nada, era un spot de Pirelli? Y es una frase que la verdad que va muy al pelo para lo que tenemos que comentar. ¿Por qué? Porque tenemos, y lo habéis visto durante todo el día, lo veis cada día, que salen un montón de novedades, salen un montón de cosas en las cuales ya muchas veces nos perdemos. Nos perdemos, vemos contenido. Vamos, el potencial de la tecnología es inmenso. Pero bueno, la suerte es que te tenemos cubierto porque, aunque tenemos toda esa potencia, tenemos las herramientas para hacer el control. Al principio de la mañana, David os hizo un pequeño spoiler de toda la parte de Copilot Control System, que es muy importante, y vamos a desgranarlo también un poquito. Porque en todas estas áreas tenemos un montón de pilares y herramientas para hacer un control exhaustivo de todo lo que tenemos en agentes, Copilot, y sobre todo mantener la seguridad y la integridad de nuestros datos y de la plataforma. Pues tenemos toda una parte de seguridad y gobernanza para toda esa seguridad de la IA, cumplimiento, privacidad, que yo creo que es importantísimo. También habéis visto que hoy en día los ciberataques es nuestro pan de cada día, los datos valen mucho dinero, por lo tanto, tiene que estar protegido y hay que tener un pilar muy sólido en esto. Pero sin olvidarnos de los controles de gestión, las licencias, el coste que tiene los agentes, el ciclo de vida que tienen. Eso es importante porque al final nos lleva siempre a la misma pregunta, que es, el agente es muy bonito, pero ¿quién paga esta fiesta? ¿Cuánto me va a costar al final del día? ¿Me va a servir para ahorrar en costes o simplemente va a ser un bonito gasto en mi suscripción de Azure o en mi pago de licencias? Todo eso, hay un montón de controles de gestión, tenemos un montón de herramientas que te sirven para controlar toda esta parte. Y luego, obviamente, nada sería rentable o podríamos medir su rendimiento si no tenemos una serie de medidores e informes que nos permitan ver un poquito más allá y ver todo eso. Sobre todo para poder extraer esa cifra mágica, eso que nos va a permitir seguir avanzando en todo esto, que es el ROI, ¿no? El retorno de la inversión de la gente que hemos construido. Bien, pasemos un poco a estas herramientas también. Hay varias, quería destacar esta, sobre todo porque esta es la que principalmente cuando empezamos a abordar Copilot nos enfrentamos a un escenario, que es abordar el uso compartido excesivo que hay en las organizaciones. Porque muchas veces, esto sí lo hemos visto desde que se empezó a abordar Copilot, muchas veces no es cuestión de que el agente vaya a hacer algo mal, no es cuestión de eso. O que vaya a dar un dato que no deba dar. Es cuestión de por qué te está dando ese dato. Quizás es porque tenemos un sitio de SharePoint con un montón de información un poco sensible, compartido con toda la organización, o tenemos más acceso a datos del que deberíamos tener. Por suerte tenemos un montón de herramientas para mantener esto a raya y, sobre todo, evitar que procesemos datos que no deban ser procesados. Lo hemos comentado antes, hay herramientas como Purview que te permiten establecer, por ejemplo, políticas de etiquetado con inteligencia artificial para que, pues un etiquetado automático de documentos que contengan cierta información o, por ejemplo, poder adoptar o enseñar a los usuarios a que etiqueten correctamente los documentos, que eso hoy en día pues, es
prácticamente ya cada día más importante, eso que llevaba tantos años puesto de, pues selecciona una etiqueta para el documento, pero mucha gente no hacía, eso hoy en día nos puede permitir sobrevivir a un filtrado de información. Pero bueno, igualmente no hay que delegar todo en los usuarios, no hay que confiarlo todo 100% en la adopción, sino que hay otras herramientas que te permiten protegerte, ¿vale? Tenemos otro tramo de herramientas para protegerte frente a esos comportamientos de riesgo, esa pérdida de datos que se puede ir al exterior. Y sobre todo gobernar desde el sentido ya de analíticas, desde el sentido de, oye, infracciones éticas, cumplir con las legislaciones, que cada día tenemos más en la Unión Europea, GDPR, todas esas normativas son muy importantes tenerlas en cuenta y tenemos que cumplir con ellas y además tener un registro de cómo se interacciona, cómo interaccionamos con la IA y cómo vamos más allá con ello. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver un poco qué fase podemos llevar para gobernar y además empezar a construir agentes en nuestra organización. Llegar de, como decía Paco esta mañana, pues pasar de la empresa que somos hoy a una firma frontera, ¿vale? Para ello, yo he definido un poco estos 5 pasos que son, para mí, son muy importantes a la hora de ir avanzando en todo este camino y que os animo a que toméis nota de ello y vamos a empezar. Para mí, la base de todo esto, al final, es Copilot Chat e iniciar el camino de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver un poco por qué, pero antes de pasar a los pasos, me gustaría centrarme también en el segundo, antes de comentar el primero, que es los equipos Powered by AI, Powered by IA, ¿no? Que están centrados en una cosa que hoy en día es diferencial. Si algunos seguís a Magda en LinkedIn, el otro día esta idea me salió un poco de un post que puso ella, que es que os estaréis dando cuenta, lo comentábamos antes, la democratización de la tecnología y de la IA hace que ya los equipos de trabajo pasen de como era tradicionalmente un equipo liderado por IT o supervisado por IT y los usuarios finales simplemente venían a contarte qué querían hacer y tú ya le dabas una forma. Ahora estamos pasando a otro nivel en el cual los usuarios finales construyen herramientas de tecnología que les ayudan en su día a día. Por eso, los equipos ya no son como eran antes y necesitamos involucrar a todos en los procesos. Necesitamos buscar un stakeholder válido, necesitamos tener gente que haga gestión del cambio, gente del negocio y gente de tecnología. Y tener esas patas alineadas para poder resolver cada caso. Porque no es tan simple como decir, oye, pues necesito esto y que llegue tecnología y lo construya. Ahora lo pueden construir los propios usuarios o, de repente, el equipo de tecnología se encuentra que los usuarios han construido sus propias soluciones, lo que antes era el Shadow IT, ¿no? Que de repente pues, te encuentras que hay un Excel en la organización enorme que lleva utilizándose 20 años y que la persona de la empresa pues, se ha ido corriendo, por lo que sea, y ha dejado a todo el departamento colgado, ¿no? Pues eso es parte también de los equipos, tener una supervisión directa de todo eso y construir de una forma conjunta. Bien, vamos a ver ya ahora, hablando un poco de los equipos y todo esto, vamos a ver un poco más las cuestiones de por qué Copilot Chat. ¿Por qué volvemos un poco a la base? Porque al final Copilot Chat y la inteligencia artificial, el uso de herramientas de inteligencia artificial, es la base de todo esto. Primero, no voy a contar nada nuevo, si habéis estado atentos a muchas sesiones nuestras, pues lo sabéis. Copilot Chat es la herramienta gratuita que permite a los usuarios de M365 acceder a inteligencia artificial segura y gobernada por la organización. Esto, aunque parezca un poco redundante, si habéis venido a más sesiones o habéis estado con algunos de nosotros, lo decimos mucho, es interesante comentarlo de nuevo hoy, porque yo hago muchas sesiones con muchos de los que estáis aquí presentes y seguimos viendo, oye, ese miedo de la gente de no sé si puedo hablar con Copilot de esto, no sé si le puedo pasar este archivo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un poco de miedo y eso es parte del proceso de gestión del cambio con todo el tema de inteligencia artificial. Pero por eso es tan importante toda la pata de adopción que hemos comentado antes y es tan importante habilitar Copilot Chat para ponerle a esa disposición una herramienta de inteligencia artificial gratuita y segura. Porque eso es lo que hace que podamos
hacer que toda la organización empiece a conocer y a hablar de una forma correcta con la inteligencia artificial. Eso es algo muy importante, porque de nada sirve construir un agente, un mega agente para toda la organización, el agente supremo que pueda gestionarlo todo y decidirlo todo. No sirve de nada llegar a ese punto si los usuarios que van a tener que interactuar con él tienen dudas de si es seguro, no saben hablar con una inteligencia artificial. Conclusión, te vas a gastar un dineral en hacer un proyecto, te vas a gastar un dineral en supervisar todo, en todo el equipo, y no vas a llegar a un punto en el cual sea realmente útil y el retorno de la inversión sea útil. Por eso, primer paso, utilicemos Copilot Chat, hagamos que la gente aprenda a interactuar con la IA de una forma segura. Luego, una vez que ya llegamos a ese punto, tenemos nuestros equipos que saben hablar con inteligencia artificial, tenemos nuestros equipos también cercanos al negocio, cercanos al área de tecnología. Vamos a irnos a priorizar y definir un poco el alcance de lo que queremos conseguir. Porque claro, llegamos a un punto en el cual queremos construir un mega agente para toda la organización. Vale, veamos un poco qué necesitamos que haga el agente. Muchas veces la discusión no es sobre tecnología, aquí he puesto agentes Copilot, Copilot Studio, pero muchas veces no es sobre tecnología, sino sobre qué queremos construir y qué queremos conseguir. En base a eso, luego ya decidimos tecnologías o decidimos pasos a dar en el siguiente punto. Pero primero vamos a priorizar y definir qué queremos, a dónde queremos llegar con todo este agente. Eso nos va a dar una atracción visible y vamos a poder ver hasta dónde queremos llegar y cuánto tiempo nos va a llevar a hacer esto. Para eso también es interesante que vayamos a ver cómo podemos controlar esta parte de agentes y qué podemos poner como salvaguardas. Sobre todo los que conozcáis un poco más sobre Power Platform, os sonará un poco esta estructura, porque, por suerte, tenemos ya mucho camino aprendido de lo que hemos vivido con Power Platform. En este caso, hay que dividir y hay que poner foco en varias zonas o varias áreas. Hay que dejar pues, una zona para desarrollo personal. Hay que dejar una parte para que los usuarios puedan desarrollar y trastear con la herramienta, construir sus propias soluciones que lleven a una productividad mayor del empleado. Porque muchas veces nos encontramos con casos de que se quiere construir algo súper complejo que cuando lo escuchamos es, oye, ¿esto un empleado lo puede construir con Agent Builder? Un agente simple y luego incluso compartirlo a sus empleados, a sus compañeros y llegar a cubrir el caso de uso. Llegar a un éxito rotundo. No hace falta construir algo más. Obviamente, cuando ya nos encontramos casos en el cual, vale, muy bien, lo que ha construido el usuario está perfecto, pero queremos expandirlo. Quizás, a lo mejor, un agente de Agent Builder no te da todo el control sobre la herramienta y sobre toda la analítica que necesitamos. Quizás necesitamos pasar a otro punto más. Ahí es donde tenemos una zona de desarrollo asistido. Una zona de desarrollo asistido son gente que, oye, pues vamos a desarrollar, pues a lo mejor esa persona en el departamento que es un poco más experta, ¿no? Que trastea en su tiempo libre con las herramientas, suele ser el que ya construyó ese Excel maravilloso que muchas veces nos la puede liar en los departamentos, pues ese es una de las personas que está ahí, más todo con la supervisión de los equipos de IT. Y aquí es donde ya podemos utilizar otras herramientas más profundas para llegar a más. Y cuando queremos irnos un paso más allá, cuando queremos llegar a toda la organización, es donde tenemos el tercer paso, tenemos la tercera zona de desarrollo profesional, donde ya pues, nuestros equipos de IT, profesionales, pues, consultores, trabajan ya de una forma muchísimo más exhaustiva y con unos controles empresariales mucho más complejos, siguiendo las guías que tengamos en cada organización. Cada organización tiene su librillo para hacer sus despliegues y para hacer su software, ahí también lo podemos respetar, ¿vale? Con este modelo de control de agentes, viendo un poco esto, vamos a ver, oye, vamos a considerar, pues pongamos varios escenarios a ver dónde qué queremos construir o empezar a construir en el tema de agentes. Porque cuando empecemos con esto, no es nada nuevo, tenemos que tener en cuenta esta configuración, ¿no? Pues oye,
Quizás en el punto que estoy empezando a probar con el tema de agentes me interesa tener una ganancia rápida, ¿no? Me interesa algo que con poco tiempo y esfuerzo pueda conseguir un impacto enorme. Luego pues podemos irnos también a apuestas estratégicas o algo más pequeño que nos deje con mejoras tácticas. Vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de ellos y vemos cómo luego podemos utilizar las herramientas que tenemos para poner nuestra ruta, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, ganancias rápidas, tenemos un montón de funcionalidades, por ejemplo, investigación profunda, marketing, producto, legal, ¿no? Pues compliance de documentos, responder a RFPs. Tenemos un montón de demos a ese respecto que si queréis pues os las pasamos para que las veáis. Eso se puede construir y además no es complejo de construir y tienen un impacto muy alto. Mejoras tácticas normalmente suele estar más ligado a estos agentes pequeños que suelen crear los usuarios que les ahorran minutos o horas al día, en el cual, oye, pues tiene que hacer un proceso muy repetitivo, el usuario crea un agente de una manera sencilla y llega a tener un ahorro de tiempo bastante interesante. Son mejoras tácticas que a lo mejor no tienen un impacto enorme en la organización, pero el impacto para el empleado es muy alto y no suele llevar mucho tiempo construirlo. Perdonad, aquí. Y luego ya apuestas más estratégicas, ¿no? Cosas que van más allá, cosas que van a transformar la empresa, pero que a lo mejor pues depende del proceso, quizás tenga que llevar otro proceso más separado o irlo dividiendo por partes o hacerlo de una forma más agile, ¿no? Ir construyendo paso a paso, poquito a poquito, e ir evolucionando el proyecto hasta que se lleve a convertir en algo más empresarial, organizacional, y todo eso se puede hacer desde pequeño. Hemos visto muchos casos en empresas de agentes que de repente empezaron a construir los empleados, también lo veíamos con Power Apps, Power Automate, flujos de automatización o aplicaciones que construyó un empleado y que de repente se convirtieron tan estratégicas para la compañía que lo tomó el equipo de IT y lo llevó a ser un proyecto estratégico. Bien, con todo esto vamos a ver cómo lo podemos transformar en elige tu propia aventura, elige tu ruta y vemos por dónde empezamos, ¿no? Bien, pues sobre todo, hay veces que nos olvidamos, lo hemos visto en demos esta mañana, pero nos olvidamos que existen ya agentes creados, first party, creados por Microsoft, que los tenéis en la tienda de agentes y que os dan un impacto inmediato. A lo mejor para muchas de las funciones que hay que construir o que hay que hacer en el día a día no necesitas construir un agente. Tienes el researcher, el investigador, tienes el analista, tenemos agentes como el de habilidades, tenemos agentes como algunos frontiers que estamos sacando nuevos, con nuevas capacidades. Mañana por la tarde seguramente se lanzará el anuncio de otro nuevo y así todos los días. Y son agentes que ya están construidos y están disponibles para que los uséis. Entonces, muchas veces, oye, pues quiero un agente para analizar un documento de Excel de un montón de filas que es muy estratégico para mi trabajo diario. No lo necesitas. Utiliza el analista y quizás te cubre la función. No necesitas gastar tiempo en ese escenario preciso. Pero luego, pues ya cuando nos vamos un poco más allá, que sepáis que también hay agentes listos y configurados para empezar a utilizar, por ejemplo, en Copilot Studio. En Copilot Studio tenemos un montón de agentes preconstruidos que os pueden servir, por ejemplo, para toda la parte de gestión de viajes, para toda la parte de reconciliación financiera. Tenemos un montón de agentes que ya existen, los podéis con 2 clics instalar. Los configuras un poquito y ya los has lanzado al mercado. Si obviamente, después de consultar todo esto, porque ¿para qué reinventar la rueda, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer Al final, lo que quiero que os quedéis con la ruta es ¿para qué vamos a hacer un arco de iglesia? ¿Para qué vamos a construir un proyecto infinito cuando con 2 clics podemos tener algo que nos hace el apaño, por así decirlo? Y luego, pues obviamente, si nada de esto te cubre, tenemos ya, crea tu propio agente. Y ahí es donde entramos en la rama de elige la tecnología. Muchas veces, para elegir esa tecnología, lo mejor es empezar a través de una pequeña prueba de concepto o hacer un piloto, hacer, por ejemplo, un agente de Agent Builder, ¿no?
oye, pues vamos a hacer un agente pequeñito para ver si con unas instrucciones e introduciéndole los documentos, pues me puede hacer ese apaño, ¿no? Entonces, puedo ver y además puedo recopilar información de los usuarios y puedo ir iterando sobre la gente para construir algo mayor. Llegará un momento que quizás ya eso se me vaya de madre, se me vaya de las manos y necesite pasar al nivel superior, ¿no? Necesite llegar un poquito más allá y pasar a lo mejor a un Copilot Studio. Lo hemos visto antes un poco en la demo de Alberto, Cintia y Rafa, ¿no? Donde habéis podido ver que, oye, pues puedo construir un agente para un CV directamente en Agent Builder, tiene estas funcionalidades. Si quiero otro nivel, me paso a Copilot Studio, le integro herramientas de Azure y Foundry. Tenemos toda la capacidad de tecnología disponible. Pero quizás haya que sentarse y ver si desde un principio podemos obtener un impacto rápido de una manera pues, muy rápida y un gran impacto. Luego, además, pues, esto es sujeto siempre a pruebas. El feedback de los usuarios es muy importante. Recopilar feedback, tener esa información de, oye, ¿qué te ha fallado? ¿Qué te falta? ¿Qué echas de menos en esto? Lo podemos utilizar para acelerar esta implementación. Y luego, una vez que hemos evaluado todo esto, podemos escalarlo. Podemos ver qué métricas de éxito se ha tenido. Por ejemplo, cuando empezábamos con toda esta adopción de la adopción de M365 Copilot, siempre hacíamos un poco lo mismo y le preguntaba, yo por ejemplo, trabajé en muchos proyectos de adopción de M365 Copilot y le preguntaba a los usuarios, oye, ¿cuánto tiempo en tu día a día te ahorra la herramienta? Y había respuestas desde lo más variopintas a, oye, pues no, porque yo me tiro discutiendo mucho con él, a que entonces es como, no, me hace perder el tiempo, y entonces nos sentábamos y decíamos, no, te hace perder el tiempo, no. Iteras con él, pero te saca el trabajo, y dices, sí, entonces no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo tiempo para que te dé un resultado. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, que eran usuarios que decían que les ahorraba un montón de tiempo. Con los agentes pasa lo mismo. Y en este caso, además, pasa lo mismo a nivel de automatización en muchos casos, porque estamos integrando procesos de automatización en agentes. El coste que antes nos ahorrábamos en flujos de automatización simples de Power Automate que te salvaban la vida, ahora también lo estamos integrando con agentes, de una forma sencilla. Una vez con eso, podemos refinar todo esto y seguir escalando, poder decidir si queremos pasar a otro nivel de proyecto, poder definir si necesitamos ir un poquito a más e integrar herramientas de Azure y Foundry, por ejemplo. Depende un poco de lo que vayamos descubriendo, pero siempre empecemos un poco por lo pequeñito y vayamos avanzando. Al final eso nos permite crear una imagen completa. Podemos escuchar lo que dicen los usuarios y pasar a medir y optimizar costes. Porque además una de las ventajas es que tenemos muchas herramientas para que este coste sea más sencillo. Tenemos herramientas como el Pay As You Go, tenemos herramientas como los mensajes de prepago de Copilot Studio, tenemos herramientas como las licencias de M365 Copilot, que es una ventaja. Ya tenemos muchos escenarios donde, oye, pues agentes que se están consumiendo de usuarios que ya tenían una ventaja añadida con la licencia de M365 Copilot, ahora pueden beneficiarse de las ventajas de construir agentes y que no se facture ese consumo. Por lo tanto, es la pulsera del todo incluido / libre y ya tengo acceso a todos los agentes. Entonces, eso nos da una flexibilidad mucho mayor. Al final, con esto, llegamos a un punto en el cual podemos construir una hoja de ruta. Y aquí es donde es muy importante toda esta parte del análisis, ¿no? El análisis es muy importante y lo estamos involucrando no solo a nivel de agentes, sino también a nivel de entorno, de organización, segmentado por usuarios también. Cada día hay más herramientas. Cada 10 minutos ya sabéis que lanzamos un anuncio, así que a lo mejor mañana tenemos una nueva herramienta para medir el ROI que es mágica, pero por suerte ya tenemos herramientas como por ejemplo paneles en el cual, oye, nos da la satisfacción de la gente, podemos ver cómo ha terminado la sesión, si ha resuelto la incidencia del usuario, si ha abandonado la sesión porque ha estado iterando con él y se ha aburrido, ha llegado a un punto. Podemos ver un poco tendencias de uso, qué herramientas está utilizando. Con todo eso, tenemos un montón de información
sobre la cual podemos iterar y lanzarlo a gran escala, pero tenerlo controlado. Además de un montón de medios para controlar también el coste y ver exactamente hasta qué punto nos sale rentable ese agente. O sea, el resumen es que tenemos un montón de herramientas para utilizarlo. He intentado condensar en el tiempo que he tenido algunas de ellas y daros un poco una hoja de ruta para que veáis cómo podemos empezar con la construcción de agentes. Creo que es muy importante todo esto y ya sabéis que además nos tenéis a todo el equipo de Microsoft a vuestra disposición para echaros una mano con esto, porque obviamente en 20 minutos nos podemos dar una masterclass, lo hemos intentado, pero nos sentamos con vosotros para ver en detalle cada uno de los medios. Pero lo que quiero que os quedéis es que eso, el momento es ahora y es el momento de iniciar el camino hacia la IA agéntica. Hay que llegar cada día a tener muchos más agentes que nos ayuden y sean productivos en nuestra organización. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias. Pues muy buenas a todos. Como me ha presentado Antonio, yo lidero todas las tecnologías de Microsoft en el país, soy miembro de su comité de dirección y no sabéis la ilusión que me hace ver el auditorio lleno para una jornada como la de hoy. Jornada que además ha sido tremendamente completa, ¿no? Hemos abierto con visión y como vemos, ¿no? La Frontier Firm, que es un modelo organizativo empujado por los agentes. Hemos hablado de casos de uso con agentes, profundizando en cómo vamos a recoger esos impactos en la organización. Hemos tenido testimonios, ¿no? De compañías como Ferrovial, que veo a Lucía con nosotros todavía, contándonos cómo ya lo han hecho. Y luego hemos hablado de seguridad, de monitorización, de gobernanza, que es tremendamente importante cuando nos enfrentamos a algo que todavía no es tan conocido, ¿no? Esa gestión de riesgos. Y además yo creo que es una jornada que es muy importante tenerla ahora, ¿no? Lo decía mi querido Alejandro, porque el momento es ahora. Seguro que os ha dicho a lo largo del día, yo creo que habrá sido Paco, pues algunos datos que compartir con vosotros, que pues, hemos duplicado en el último año el número de compañías, ¿no? Que utilizan inteligencia artificial generativa. Particularmente en España somos el 81% de compañías que ya están desplegando casos de uso en producción en sus organizaciones. Y por un dato, a mí me gusta mucho, nuestro CEO de inteligencia artificial, Mustafa Suleyman, que fue el fundador de DeepMind, siempre nos dice, seguro que lo habéis oído, estamos viviendo, ¿no? una ola a nivel tecnológica. Pero esto no suena así como muy grandilocuente, pero suena todavía más bestia cuando te recuerda que solo ha habido 4 olas más a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, en 300.000 años hemos tenido el fuego, hemos tenido la agricultura, hemos tenido la rueda, hemos tenido la máquina de vapor y hemos tenido la inteligencia artificial. Y está pasando ahora. Por eso es el momento. Así que, ¿qué me queda para cerrar la jornada? Pues pediros que recorramos el camino juntos, que nos cojamos de las manos y lo recorramos juntos, porque como es incierto, pues es mejor juntos. Tenemos la visión, Frontier Firm. Tenemos la plataforma, que seguro que han entrado en detalle nuestros compañeros, que dando cabida a todos los sabores del paradigma que nosotros planteamos, que entre el humano y la inteligencia artificial está nuestro copiloto, que será quien se relacione con los agentes, que damos cabida a todos los agentes de caja, de productividad, los agentes de caja de productividad también como researcher, que además ahora podemos elegir los modelos, además podemos seguir y darles personalización, ¿no? Habrá también agentes por sectores y habrá agentes que nos construyamos particulares para nuestras compañías, que lo haremos con Copilot Studio, iFoundry, etc. Tenemos toda esa plataforma y además dándole la seguridad, la monitorización, la gobernanza. Y además tenemos la gente. Habéis oído, estoy viendo por aquí a Mazda, a Alberto, ¿no? Mi querido jefe Paco Salcedo, nuestros partners, que también estoy viendo por aquí, muchos. Somos muchos y además tenemos, lo más importante, muchas ganas. Así que solo me queda agradeceros la energía que habéis puesto en la jornada y pediros que aprovechemos el aperitivo que hay a continuación para seguir conversando sobre esto. Muchas gracias a todos.